Y se lo subo a YouTube. Ahora sí. Listo. Entonces, retomamos desde lo de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm la teníamos con esta fórmula. Y de esta fórmula sacamos estas otras dos, que son las de voltaje y la de resistencia, ¿listo? Que salen de acá de hacer los respectivos despejes. Dependiendo de que me pidan acá, pues entonces aplico la fórmula. En este caso, mire, ejemplo, hallar la corriente eléctrica para un circuito que tiene una fuente de 10 voltios, acá está la fuente de 10 voltios, y una resistencia de 500 ohmios. ¿Qué me están pidiendo? La corriente. Entonces, ¿cuál de estas tres fórmulas utilizo? Pues esta, que es la de corriente. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá puse esta, corriente. ¿Y qué hago? Pues reemplazar los valores. Entonces, el voltaje me dijeron que tengo 10, acá está este 10. La resistencia me dijeron que era 500, ahí están los 500. Y hago esta operación matemática. 10 dividido en 500 me da 0.02 amperes. ¿Listo? Ahora, si lo que me están pidiendo es la resistencia, entonces me dicen que tengo un circuito donde la fuente es de 10 voltios, no sé la resistencia, tengo que hallar la resistencia, asumiendo que tengo una corriente de 0,05 amperios. ¿Listo? Entonces, para eso ya no utilizo esta, porque lo que me están pidiendo es la resistencia. Entonces vengo acá y miro cuál es la fórmula de resistencia. Entonces, esta es la fórmula de resistencia. Entonces lo que hago es resistencia, reemplazo los valores, 10 que es de la fuente, 0,005 que es de la corriente que está fluyendo por acá, y hago esta división. 10 dividido en 0,005 me da esto, 2000. Y ese es el valor de la resistencia. Mi resistencia debería ser de 2000 ohmios. El tercer ejemplo, cuando me piden, al contrario, lo que me piden es la fuente. Bueno, acá me quedo con la fuente. Pero se supone que tengo una resistencia de 1.5 kiloohmios y fluye una corriente. Lo que pasa es que el simulador no me deja borrar eso, entonces por eso me tocó volver a poner este. Entonces, ¿cuál utilizo? La fórmula de voltaje, que voltaje es igual a I por R. Entonces vuelvo y cojo los valores que me dieron. La corriente me dijeron que era 0,0020 y la resistencia 1,5 kiloohmios. Pilas acá. Acá es donde ya ustedes tienen que empezar a hacer las conversiones que ya alguna vez habíamos hecho. Entonces, 1 kilo son 1000, ¿sí o no? Entonces, 1.5 será coger 1.5 y multiplicarlo por 1000. Eso quiere decir que 1 kilo ohmio es igual a 1500 ohmios. Antes de hacer esta operación, tengo que desaparecer esta acá, y eso lo hago convirtiéndolo a la unidad. Entonces, ahí es donde cojo 0,020 y lo multiplico por 1500. Ahí me da que supuestamente la batería que yo debería tener acá es de 30 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que les puse acá antes de seguir con lo de la ley de Ohm? Lo de la conversión de unidades, que eso ya lo habíamos hecho el año pasado también, donde es identificar cada letra de estas cuánto vale, ¿sí? Entonces, K dijimos que vale 1000, y 1000 es igual que tener 10 a la 3. Mega es 1.000.000, que es igual que tener 10 a la 6. Giga es 1000 millones. Y un tera es 1 millón de millones. Hacia abajo es lo mismo. Mili es 0,001. Apaguen los micrófonos, porfis. Micro es 0,00001. Nano es 0,00000000001 y pico es 0,0000000000001. Creo que me comí. ¿Listo? Que son unidades pequeñas. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Unas son matemáticas, aplicando simplemente multiplicaciones, que es este primer método que les doy acá. Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber cuántos son 10K, pues lo único que tengo que hacer es coger la 3.
Listo. Entonces, si necesito saber cuántos 10 hay acá, lo que hago es coger este 10, ¿sí? Y multiplicarlo por lo que corresponde acá, que en este caso es 10 a la 3. Ustedes sabrán que 10 a la 3 entonces es igual a 1000. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 10 por 1000 y entonces me dará que son 10.000. ¿Listo? Esto es haciéndolo matemáticamente. Con las subunidades es exactamente lo mismo. Entonces, cojo el valor que tengo, ¿sí? Que en este caso serían los 500, y miro cuánto es micro. Micro acá me dice que es 0,000001. Entonces multiplico por eso, por el 0,001, y eso me da este valor de acá. ¿Listo? Ahora, el otro método es haciéndolo con esta tablita que yo les había enseñado. Entonces, que era, por ejemplo, si quiero convertir 10K, lo que hago es coger y ver el valor que necesito y ponerlo como si fueran unidades, decenas, en la casilla que corresponde acá, que en este caso sería este 10. Como necesito pasarlo a las unidades, relleno de ceros hasta la última casilla de la unidad. Entonces me va a volver a dar que esto es 10.000. 10K es igual a 10.000, que es lo que también nos había dado acá arriba. 10K es igual a 10.000. ¿Listo? Si necesito hacerlo al contrario, entonces convertir 50 micros, entonces cojo, perdón, 500 micros, cojo esto igual como si fueran unidades, decenas y centenas de micro, entonces vengo y me ubico acá, unidades, decenas, centenas de micro, y como necesito llegar a la unidad, también relleno de ceros hasta la primera casilla de la unidad, que es la que me están pidiendo. ¿Listo? Acá, convertir 300,5. Entonces, lo importante es saber dónde está esta comita. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dicen que convierta 3,05 kilos. Entonces, el 3 es la unidad y los decimales no importa que me abarquen ahora otra casilla. La coma es la que me dice que este tiene que estar acá, ¿sí? Y como me lo están pidiendo que lo lleve hasta miliamperios, perdón, entonces que lo lleve a las unidades. Entonces, relleno lo que me hace falta para llegar al cero de las unidades. Entonces, ahora 3,05 kilos es igual que tener 3050 ohmios. En el caso de 75,5 milis, entonces el 75 después de la coma serían unidades decenas, entonces vengo y busco en las milis, unidades decenas, el número que me hace falta y completo hasta donde necesito. ¿Listo? Y entonces lo que tenían que hacer era convertir estas unidades según lo que yo les estoy pidiendo acá. Entonces, por ejemplo, el de 20K, 435, ya sea que lo hagan multiplicando como en la primera o acomodándolos ahí en las tablitas para tener los resultados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a ayudar con, no sé, esta de un tera. ¿Sí? Si necesitáramos hacer esta de un tera, pues lo que hago es ubicar el 1 acá donde dice tera. Ya, un momento, lo que no era. Acá donde dice tera y me dice que necesita llegar hasta las unidades, entonces pues todo esto lo relleno de ceros. ¿Listo? Entonces el valor, la respuesta que ustedes me tienen que dar es esta. ¿Listo? Que equivaldría a 1.000.000 de millones. Una tera es 1.000.000 de millones. Y listo, sencillito. Lo otro que tienen que hacer es entonces ya ejercicios con las fórmulas que teníamos acá arriba. Fórmulas utilizando pues lo que les acabé de explicar. Pero entonces dice grafique el circuito. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Pues un circuito donde el voltaje valga 5. Entonces, un circuitico acá como este. Le bajamos esto acá más cerquita. Entonces, un circuito donde ustedes me ubiquen acá, en el voltaje van a poner 5, en la resistencia 200, y como lo que me están pidiendo es la corriente, pues van a utilizar la fórmula de corriente para hallar las corrientes. En estos primeros no tienen problema porque los valores están normales, ¿sí?
5.000 ohmios, 200 ohmios, pero por ejemplo en estas donde ya aparece 1 kilo, es acá donde tienen que convertirlo primero a unidades para seguir haciendo la actividad. ¿Listo? Acá 2.2, lo mismo acá. Las primeras son normalitas y ya luego cuando empiezan a haber unidades, ustedes tienen que transformarlas para poder hacer las operaciones. Y eso era todo. ¿Alguna pregunta? ¿Me puede hacer un favor? ¿Puedo leer las dos últimas? Dime. Que si puedo volver a explicar las dos últimas, por favor. ¿Cuáles dos últimas? ¿Estos dos puntos? Sí, ¿O las dos últimas de sí, la tabla? las dos últimas de la actividad. Esta, entonces. Acá ustedes lo que tienen que hacer es graficarme el circuito. Entonces, me grafican un circuito igual que este, donde los valores que van a cambiar son estos. Entonces, el voltaje, pues para este caso ya no valdrá 10 voltios como dice este dibujo, sino vale 5. La resistencia ya acá valdrá 200 y lo que tienen que hallarme es la corriente. Para hallar la corriente, acuérdense que utilizan esta fórmula que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si corriente es igual a voltaje sobre resistencia, para este primer ejemplo tendrán que tener que corriente va a ser igual a 5 voltios dividido la resistencia que son 200 ohmios. Y ese valor que les dé ahí, pues es el resultado. Y ya, no era más. ¿Qué otra pregunta tienen? Y también lo de reconvertir. ¿Lo de qué? Convertir. Lo de convertir. Entonces, nuevamente, hay dos formas de hacerlo. Una es multiplicando y la otra es utilizando la tablita. Entonces, la tablita lo único que tienen que hacer, la tablita es la más fácil porque es ubicar lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, acá les explicaba con la de 1 tera. Entonces, 1 tera, vengo acá, el número, solo tiene una unidad y voy y me ubico acá en la tablita donde esté la T. Entonces, mira, acá está en la tablita la T. Entonces, pongo el 1 y me están diciendo que lo convierta a 1 tera a ohmios. Entonces, ohmios es acá, miren. ¿Sí? Las unidades, acá le puse unidades porque es que puedo convertir a ohmios, a amperios, a lo que necesite. Entonces, sea la que sea, tengo siempre que llegar hasta acá, hasta donde está esta columna de acá. ¿Listo? Entonces, 1 tera es poner esto acá, el 1 acá y rellenar de ceros. Hagámoslo con uno más chiquito, entonces también. El de 24 picos, por ejemplo. Este 24 picos. Entonces, vengo acá y busco dónde está pico. Mire, pico está acá. Entonces, pongo esto como si fueran unidades y decenas. Es decir, que yo escribiría pico acá en 24. ¿Sí? Unidades, decenas. Y me están diciendo que necesito 24 picos convertirlo a amperios, o sea, hasta acá, hasta la unidad. Eso quiere decir que desde acá, un momento que es que están entrando todavía niños, que desde acá tengo que empezar a llenar todo esto de ceros. Entonces mi resultado final va a ser 0,0000000000024 es lo que es 24 picos convertidos a amperios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, pero yo lo que decía era el tercero, de convertir en el tercero. Igual. Por ejemplo, necesito hallar el voltaje y para eso me dicen que necesito 20 micros. Pues entonces acá tienen que venir y poner micros. Acá, 20. Unidad, acuérdense, unidades, decenas y centenas. Pongo 20 micros. Es decir, que relleno esto de 0, 0, 0, 0 y 0.
Y, ¿cuál es? 20 micros y este está bien. Es decir, que si yo aplico mi fórmula que dice ecuaciones, momento. Si yo tengo mi, creo que me están pidiendo acá, hallar el voltaje. Voltaje es igual a, perdón, voltaje sí por R. Y por R, ¿sí o no? Por R. Entonces, para este ejemplo que estamos haciendo, ¿qué se me hizo? 20... ¿Cuál era el que estaba haciendo? Voltaje. 20 micros. ¿20 micros? Ah, sí, 20 micros. 20 micros. 20 micros es igual que tener, según lo que acabamos de convertir arriba, es igual que tener 0,020. Por la resistencia que dice acá que vale, acá estamos acá, 20 micros, por la resistencia que está, no hay que convertirla porque ya está convertida a ohmios, vale 15.000. ¿Sí? Entonces, hago esa multiplicación. A ver cuánto es. 0.0002 por 15.000. Eso es igual a 0.3. O sea, aquí en teoría ustedes tienen que dar como respuesta que el voltaje es igual a 0,23 voltios. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Ya les hice esto, miren. Y así con todas. Dependiendo qué me están pidiendo acá, utilizo la fórmula y dependiendo de los datos que tengo acá, convierto o no convierto. Si tienen M, micro, nano, pico, tienen que convertirla. Solo en las que solo aparece acá, por ejemplo, 2 amperios, que es la unidad de la corriente. Acuérdense que la corriente se mide en amperios, no hay que convertirla. La resistencia se mide en ohmios, es decir, esta es la unidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Asumo que todos entendieron. Entonces, ya mismo genero el ¿qué? Genero el archivo para que se genere el video, se los subo a YouTube y con la niña Rodríguez se los envío por si no entendieron, por si quieren volver a verlo, o los que no lo vieron desde el principio. ¿Listo? Profe, Señora, señor, no sé quién habla. señorita, Dime. esto, que si le puede explicar a Zanabria, que si le puede explicar a Zanabria que es que no escuchó. Pues No ya sé si voy se a entiende. generar el video, voy a subir el video y me imagino que con el video ya expliqué todo, ya lo entienden nuevamente o lo pueden volver a ver todas las veces que quieran. ¿Listo? Vale. Bueno, cualquier cosa entonces me cuentan. Chao muchachos, que tengan feliz día entonces, se cuidan. Están todos Profe, cachetoncitos, ¿y todos para cuándo agantes. Me lo pueden entregar, tienen plazo hasta el viernes para entregármelo. Pues claro que eso está muy fácil, eso debería ser para mañana mismo. Vale. ¿Listo? Bueno, entonces, chaito, juiciosos, se cuiden.